llama Voces en mi cabeza. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que enfrentar situaciones, tomar decisiones, y tenemos que decidir cuál camino tomar, por dónde me voy, qué decisión correcta, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo mejor que debo hacer en ese momento. Y a veces en esos momentos de incertidumbre es cuando escuchamos un montón de voces a nuestro alrededor, amigos inclusive sugiriéndonos que hagamos esto, que hagamos lo otro, mismo Satanás hablando a nuestra mente de que hagamos esto, que nos vayamos, que Dios no nos ama, Dios mismo hablándonos, diciéndonos cuál es el camino correcto. El punto es que muchas veces en las diferentes situaciones que enfrentamos en la vida, recibimos un montón de voces que todos nos dicen qué tenemos que hacer con nuestra vida. Y a veces es frustrante no saber para dónde ir. ¿Usted alguna vez ha pasado por esa situación? Donde no sabe qué hago, qué camino tomar, qué es lo correcto, qué es lo mejor que debo hacer. Bueno, todos en algún momento vamos a enfrentar una situación así. Pero la buena noticia es que tenemos a un Dios que sí nos quiere hablar claramente, y eso lo vamos a hablar más adelante. Quiero que leamos la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 5. Dice así: de cierto les digo, que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca fuera, a todas las suyas van delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Quiero hablar en primer lugar acerca de la pregunta que podemos hacernos muchas veces nosotros: ¿quién me habla? ¿Quién es esa voz que estoy recibiendo en este momento cuando tengo que tomar una decisión o tengo que decidir qué hacer con mi vida o qué hacer en una determinada situación? ¿Quién me habla? Estaba leyendo un artículo y dice que cerca del 10% de la humanidad dice que escucha voces en su cabeza. Algunas de esas voces, algunas de esas personas que sufren o escuchan voces en su cabeza llegan a ser diagnosticadas con lo que le llamamos esquizofrenia. También estaba leyendo que cerca de 300 millones de personas sufren depresión en el mundo. ¿Se imagina usted 300 millones de personas sufriendo depresión, aislados, escondidos, se aíslan de la sociedad, se aíslan de la familia, y lo único que están escuchando en su mente son que no valen nada, que ante aquella situación no tienen salida, que aquel problema no tiene solución, que ellos no son importantes para nadie, porque están escuchando voces que bombardean y bombardean sus mentes, sus corazones. Y aunque usted no lo crea, muchos creyentes sufren y luchan de la misma manera, con voces en su mente que le dicen, el enemigo muchas veces tentándole abandonar los caminos de Dios, bombardeando nuestra mente diciéndonos que Dios no nos ama porque estamos en una crisis, en una situación difícil, que si Dios en realidad nos amara nos hubiera cuidado, que si Dios en realidad nos amara no hubiera permitido que pasáramos por esa situación. Todos en algún momento hemos escuchado la voz de amigos, algunos a favor en una situación, en otra. He recibido consejería de parejas donde vienen y dicen: es que estamos confundidos. Por acá un amigo me aconseja que lo mejor es que nos divorciemos porque ya el matrimonio no tiene solución. Pero por allá escuchan a otros que le dicen: no, lucha por matrimonio, lucha. Y a veces son tantas las voces que escuchamos de diferentes personajes que muchas veces lo que hace es confundirnos, y tristemente a veces tomamos la decisión equivocada que nos cuestan lágrimas, nos cuesta dolor, nos cuestan momentos difíciles en nuestra vida, porque todavía como creyentes nos cuesta diferenciar cuál es la voz de nuestro Dios. ¿Cuál es la voz de nuestro Padre? ¿Quién es Dios cuando me habla? ¿Quién es el Señor cuando viene a mi corazón y me muestra verdaderamente el camino? Muchos creyentes luchan en su vida por escuchar cuál es el camino correcto, por dónde tengo que tomar, qué camino debo tomar.
Y a veces buscan en consejeros espirituales, personas que lo que hacen es agrandarles el problema. ¿Cuántas veces también en consejerías he escuchado parejas que vienen y me dicen, pastor, es que buscamos ayuda en tal lugar, o tal vez con un líder, o tal vez con un pastor de otra iglesia, y lo que nos aconsejaron fuera que mejor nos divorciáramos porque ya no había salida? Y agrandan el problema y traen más confusión a su mente. Y un día recuerdo una pareja que me dice, pero es que no queremos divorciarnos. Digo, pero no tiene por qué hacerlo. Es que nos recomendó un pastor que mejor nos divorciáramos porque ya nosotros no tenemos solución. Pero yo no quiero divorciarme. Digo, pero no tiene que hacerlo. Pero el problema es que escucharon la voz de alguien y no supieron diferenciar si era Dios o no era Dios el que me estaba hablando. Estaban confundidos, no sabían qué camino tomar, no sabían qué decisión tomar. Creían a la voz de un consejo espiritual de una persona que creía o decía ser líder o decía ser muy espiritual, pero que evidentemente su palabra, sus voces, la palabra que le estaba dando en ese momento no era la correcta y estaba más bien trayendo confusión a su mente. Una cosa sí ha aprendido Dios: Dios no es un Dios de confusión. Cuando Dios habla claro. Cuando Dios dirige, nos muestra el camino claramente. Y no tiene por qué haber duda en nuestra mente de qué decisión, qué camino nosotros debemos de tomar. En el texto que leímos de Juan nos enseña que el Señor Jesús nos enseña que Él le habla a sus ovejas, pero también dice que las ovejas no escuchan la voz de los extraños. Eso está diciendo el Señor, que esa es nuestra lucha, esa es nuestra mente, la lucha que nosotros libramos, no solamente esa lucha en nuestro propio interior, sino que por escuchar la voz de Dios, sino que también hay extraños que hablan a nuestra mente, voces extrañas que hablan a nuestra vida, qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, y esa es una de las luchas que nosotros muchas veces tenemos. Aparte de eso, de que muchas veces queremos luchar solos, no buscamos ayuda, no buscamos a alguien que nos oriente qué camino debemos tomar, qué debemos hacer. A veces somos como especies de llaneros solitarios en los cuales queremos vencer nuestros propios temores, vencer o tomar decisiones por nosotros mismos. ¿Cuántas veces en personas usted mismo quizás está enredado en un gran problema y por no buscar ayuda, usted es infundido en su problema? Porque no queremos escuchar a Dios. Y a veces eso trae confusión a nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Hay momentos donde nosotros tenemos que tomar decisiones que no son tan fáciles en la vida. ¿Cuántos alguna vez han estado en medio de una decisión que no es tan sencilla de tomar? Que no es nada más de decir sí o no, porque hay muchos factores, hay muchas cosas en el medio y muchas personas que tal vez se van a ver afectadas y tal vez no es tan sencillo. Y entonces ahí es donde tenemos que recurrir a nuestro Padre. Dios, dime qué hago. ¿Qué hago? Pero lastimosamente a veces no lo hacemos. Dios lo buscamos únicamente cuando ya estamos hundidos, cuando estamos en el suelo, cuando estamos destruidos. Ahí sí levantamos la voz al Padre: Dios, ayúdame, Señor, ayúdame. Pero lo que no entendemos es que Dios ya te estaba hablando desde mucho antes, pero no lo hemos escuchado. Desde antes de caer tan abajo, ya Dios nos había estado hablando de cuál camino correcto, tal vez de alejarnos de una situación, alejarnos de una persona que tal vez es influencia negativa para nosotros, alejarnos, pero no hicimos caso. Y es hasta que nos hundimos, hasta que estamos allá en el suelo, en el lodo más profundo, que entonces empezamos: Dios, háblame, Dios, háblame. Pero resulta que en esos tiempos, cuando estamos más abajo, es cuando Dios guarda silencio, porque ya Dios nos habló lo que tenía que hablarnos y nosotros simplemente no prestamos atención. La Biblia nos habla de un rey que se llamaba Jeroboam. Jeroboam era hijo de Salomón. Él ascendió al trono después de su padre Salomón. Y llegó un momento donde él tenía que tomar una decisión. ¿A quién escucho? ¿Escucho a los consejeros de mi padre o a los ancianos que trabajaron con mi padre? ¿O escucho a mis amigos? La decisión a quién escuchar iba a ser determinante para su vida. Dice en Primera de Reyes 12:8. Pero él, hablando del rey Jeroboam, dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio.
Para que usted lo pueda leer en su casa. Si usted lee el desenlace de esta situación, fue una pésima decisión que terminó siendo fatal para el rey Jeroboam. Porque aquí tenía la voz de los ancianos. Estos ancianos habían trabajado con Salomón, un hombre sabio, con la sabiduría de Dios. Ellos sabían y entendían cómo tenían que actuar, porque vieron a Salomón tomar decisiones correctas. Pero ¿qué hizo aquí Jeroboam? Dice que escuchó a la voz de otros jóvenes que se habían criado con él. Los amigos de Salim, los amigos del Basilón, fueron los que lo aconsejaron. Y él decidió a quién escuchar, y el desenlace fue un desenlace fatal para Jeroboam, porque escuchó la voz equivocada. Siempre vamos a tener a nuestro lado la opción de escuchar a las voces correctas o a las voces incorrectas. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos tener ninguna excusa, porque tenemos a Dios. Tenemos guías, líderes espirituales que nos pueden guiar, que están fundamentados en la palabra de Dios, que su experiencia nos pueden ayudar a que nosotros tomemos una decisión correcta, o por lo menos orientarnos qué podemos hacer. Dios siempre nos da las dos alternativas. Aquí tengo para ti siervos, aquí estoy yo con el Espíritu Santo, que te quiero ayudar, te quiero guiar. O tienes que escuchar otras voces. Y Jeroboam escuchó la voz de sus amigotes. No le hagas caso a esos viejitos. ¿Para qué los vas a escuchar? Ya pasaron de moda. Y siguió a los amigos con los que había criado. Y terminó fatal. Dios lo quitó del trono porque terminó desobedeciendo al Señor. El Señor dice que está la voz de los extraños y está la voz de Jesús. Pero los que conocen la voz de Dios rechazan la voz de los extraños, porque ya tienen una comunión íntima con el Señor. Siempre que nosotros demos pasos adelante en nuestra vida, entre más queramos avanzar, entre más queramos crecer, nuestras decisiones cada vez van a ser más difíciles, y por lo tanto nos tiene que obligar a buscar a Dios más íntimamente para poder reconocer su voz en medio de aquellas decisiones difíciles. Ahora, nosotros escuchamos muchas voces. Cada voz que usted y yo escuchamos tiene un interés particular en nuestra vida. La mayoría de ellos no tienen un interés en que usted y yo crezcamos, sino un interés en algo contra nosotros. Tenemos la voz del diablo. Todo lo que quiere el diablo es alejarte de Dios. Todo lo que él te habla es para que tú desobedezcas a Dios. Todo lo que él quiere es que tú termines alejado de los caminos de Dios. Y te meten pensamientos en tu mente que para qué ir a la iglesia, que mire que Dios no te ama, que si Dios te amara no te dejaría pasar por esa situación. Y la mente empieza a ser bombardeada. A veces empezamos a creer eso y terminamos lejos de los caminos de Dios. Tenemos la voz de la gente que nos habla, los amigos, que ya sea que nos condena porque cometimos un error o que nos influencia de una manera negativa, muchas veces a rebelarnos contra Dios, a rebelarnos contra la autoridad, a rebelarnos contra las cosas que Dios quiere hacer. Y escuchamos esas voces de amigos que nos bombardean, compañeros de trabajo. El mundo de los trabajos es un ambiente pesado muchas veces, porque tenemos que lidiar con personas que no conocen a Cristo y que su vocabulario y su comportamiento no es el nuestro, y es difícil lidiar, escuchar a compañeros que más bien se burlan de las infidelidades que cometen, que se burlan de que hicieron esto contra la esposa o el esposo y que hicieran todo eso, y no es nuestro ambiente, y te impulsan y te empujan a que hagas lo mismo. Tenemos la voz de la carne, que busca la satisfacción del pecado, la satisfacción carnal, y busca así, que nos miente, haciéndonos creer que si cometemos pecados placentero. Sí, lo que no te dice es la otra historia detrás. Es como yo digo, los rótulos que usted va por la carretera y miras un rótulo que te invita a tomar licor o a la fiesta, y los ojos se abren porque usted dice, fiesta. ¡Qué alegría! Voy a irme a divertir. Pero detrás de ese rótulo no te dice cuántos matrimonios, cuántas muertes dejó el alcohol, dejaron las drogas y todo eso. Eso no te lo promociona. Y exactamente así es como trabaja para seducir nuestra carne. Quiere hacernos creer que los placeres personales. Está la voz de nuestro pasado, de aquellas heridas que vivimos.
aquellos dolores que vivimos, aquellas lágrimas que recordamos de tal vez muchos años atrás y que a veces las revivimos, las traemos al presente y nos hacen caer en tristeza, depresión, nos hacen caer en momentos de dolor, recordando lo que me hizo fulano de tal hace 5 o 10 años, ¿verdad? Y esas voces vuelven otra vez a nuestra mente. Tenemos la voz del mundo que quiere que nosotros aceptemos y practiquemos el estilo de vida del mundo cuando nosotros estamos en el mundo pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros no tenemos que seguir corrientes del mundo, nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor. Y por último, la voz de Dios misma, que todo lo que quiere es que seamos salvos y seamos felices. Es todo lo que Él busca. Pero es la última voz que escuchamos, es la voz que menos atención le prestamos. Siempre estamos escuchando las voces de todo el mundo. Siempre estamos escuchando las voces que nos hablan, las voces que nos dicen qué camino seguir. Pero cuando Dios nos habla a nosotros, su voz, lo único que quiere es que usted y yo encontremos salvación, que encontremos felicidad. ¿Sabe por qué a veces no somos felices? Porque usted no está siguiendo la voz de Dios. El camino de Dios es la felicidad del ser humano. Aún en medio de la tristeza, aún en medio del desierto, un hombre, una mujer puede ser feliz. Pablo y su discípulo Silas fueron atrapados y encarcelados una vez, y dice que les pusieron grilletes en las manos y en los pies y estaban en una cárcel. ¿Y sabe qué estaban haciendo Pablo y Silas? Dice la Biblia que empezaron a cantar alabanzas al Señor. Se puede aún estar en medio del desierto y ser feliz. Porque usted sabe que aunque está en el desierto, está en medio de la voluntad de Dios, y Dios va a cuidar de ti, y Dios te va a proteger, y Él te va a ayudar a salir adelante de tu problema, de tu necesidad. Por eso es la última voz que escuchamos. A veces sentimos un vacío en nuestro corazón, que nos hace falta algo más, nos hace creer que necesitamos de algo más que solamente venir a la iglesia. A veces nosotros estamos pasando momentos duros, difíciles, pero no escuchamos la voz de nuestro Padre. Es la última, por eso una lista la puse de última, porque es la última voz que queremos escuchar. Porque muchas veces lo que Dios nos demanda no nos agrada. No nos agrada que dejemos de visitar a lugares, no nos agrada que dejemos personas que son influencias negativas, no nos agrada que dejemos de ver lo que vemos, de oír lo que oímos, de hablar lo que hablamos y de tocar lo que tocamos. No nos agrada. Cuando Dios te dice, ¿qué haces ahí, hijo mío? Ese es un mundo de pecado y maldad. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces comportándote como el mundo? ¿Qué haces actuando como el mundo? ¿Qué haces viendo esos programas de televisión o películas que no traen una influencia absolutamente positiva en tu vida? Que lo que haces es llenar tu mente de fantasías, historias. ¿Qué haces ahí? Pero no queremos escuchar la voz de Dios. Es la última. A Dios solo lo escuchamos cuando estamos hundidos en un hueco donde no tenemos salida, y ahí sí rogamos, Señor, háblame, háblame, Señor, por favor, sácame de aquí, necesito una palabra. ¿Sabes, hermano? Todos queremos que Dios venga a nuestras vidas y traiga un mensaje, que Dios se manifieste a nosotros de una manera poderosa, pero Dios no lo va a hacer, porque no es así como Dios le habla a sus hijos. Quiero hablar en segundo lugar, la necesidad de aprender a discernir. Dice el diccionario que discernimiento o discernir es la virtud o el juicio que se tiene para percibir la diferencia entre dos cosas. Y eso es, el discernimiento es casi obligatorio que todo cristiano le pida a Dios: Dios, dame discernimiento para saber cuándo eres tú, cuándo no eres tú, cuándo es lo correcto y cuándo lo incorrecto. Porque a veces lo correcto y lo incorrecto apenas lo divide un pequeño hilo muy delgado que nos cuesta a nosotros decidir, ¿es esto correcto o es esto incorrecto? Pero el discernimiento te ayuda a ver la diferencia entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Y entonces es casi una obligación nuestra pedirle a Dios: Dios, dame discernimiento. En el versículo 3 de Juan 10 dice: a él le abre el portero y las ovejas oyen su voz.
Quiere decir que las ovejas, aquellas que se sometieron al Padre, aquellas que obedecen al Padre, ya han aprendido a discernir la voz de los extraños de la voz de su Señor y oyen su voz. Ya cualquiera los puede llamar y dice: ese que me llama no es mi Señor. Ese que me llama, esa voz que escucho, no es de mi Padre. Porque ya aprendieron a discernir. Y nosotros los creyentes tenemos que aprender. Muchos de los errores que usted y yo cometemos, muchas de las trampas en las que usted y yo caemos, viene por culpa de la falta de discernimiento. ¿Usted cree que si Sansón hubiera aprendido a discernir, hubiera pasado por lo que le pasó? Le cortaron el pelo, le sacaron los ojos y fue la burla de los filisteos. ¿Usted cree que si él hubiera tenido el discernimiento en ese momento, hubiera entendido que cuando Dalila lo estaba seduciendo no era de Dios? Que aunque se escuchaba dulce, que aunque Dalila se escuchaba bonita, una voz muy tierna, cuando dice que lo sedujo, le puso su cabeza en su regazo y le empezó a hacer así: hola Sansi, Sansi, ¿cómo estás? Mi amor. Y Sansón se derritió. Pero detrás de esa voz estaba Satanás, y él no lo supo discernir hasta que fue demasiado tarde. ¿Se da cuenta por qué es importante el discernimiento? Dice 2 Corintios capítulo 11 versículo 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice que no debemos de extrañarnos que Satanás se disfraza como ángel de luz. Él no tiene temor. Él va a disfrazarse como cristiano, va a parecer que es cristiano, va a hacernos creer que viene de parte de Dios, pero no viene de parte de Dios. Y aquí es donde muchos de nosotros cometemos errores, donde muchos de nosotros nos equivocamos porque no sabemos ver la diferencia, porque no discernimos que esa voz que me está hablando no es Dios. Es una voz que me quiere llevar al pecado. Es una voz que me quiere hacer tropezar. Es una voz que me quiere destruir. Es una voz que me quiere dañar. Es una voz que quiere hacer un daño en mi vida. Sansón se hubiera evitado muchos problemas si tan solo un momento se hubiera detenido. Señor, dime una cosa, Señor. Dalila, ¿me la enviaste tú? ¿O me la envió el diablo? Es que es muy bonita. Yo creo que la mujer de mis sueños. Justo así la había pedido, Señor. Yo creo que viene de Dios. No todo lo que es bonito viene de Dios. No todo lo que se ve que brilla, como dice el dicho, es solo. Ahí es donde usted y yo tenemos el deber de aprender a discernir. Cuando te ofrezcan un trato. Recuerdo que hace muchos años en una iglesia que yo pastoreaba, la iglesia estaba en un segundo piso. Yo estaba en la parte de abajo, en la entrada de la iglesia, junto con un hermano de la iglesia. La gente venía entrando y yo los estaba recibiendo. En eso, la entrada de la iglesia estaba sobre una calle. En eso se parquea un automóvil con 4 hombres. Y uno de ellos se baja y viene a preguntar, dice, de que se levanta: disculpe, ¿a qué horas comienza el culto? Pero cuando yo volví a ver el carro, y yo volví a ver a aquel hombre, y volví a ver a los otros 3 que estaban dentro del carro, el Señor me dijo: tenga cuidado. Entonces le dije al muchacho que está en la paz: cierre el portón, póngale candado. Y el muchacho se acercó: ¿a qué hora comienza el culto? Ahorita a las 7 de la noche. Y había algo horrible que yo sentí en ese momento. Cuando se bajaron los otros 3 y preguntándole por la iglesia, y yo dije: esto no está correcto. Y en eso uno de ellos se dio la vuelta y le dio la pistola aquí. Ellos venían a saltar, no venían a la iglesia, venían a hacer daño, a robar. Pero yo escuché la voz de Dios que me dijo: tenga cuidado.
Y antes de que se bajaran, le dije al muchacho, cierra el portón con candado. ¿Sabe? ¿Ve lo importante de discernir? ¿Ve lo importante? Ellos se levantaron, vinieron como ángeles de luz. ¿A qué hora es la iglesia? Gloria a Dios, aleluya, hermanito. ¿A qué hora comienza el culto? Pero el Espíritu Santo me habló a mi corazón en ese momento de que eso era mentira, de que la intención de ellos era otra. El discernimiento es importante para escuchar la voz correcta, para aprender a no hacerle caso a aquellas voces que seducen mi corazón, que me quieren alejar de Dios, que quieren que yo tropiece, que termine cometiendo pecado delante del Señor y poder hacer lo correcto. El Señor entonces nos enseña aquí en Juan 10 tres cosas importantes. Uno, que las ovejas oyen su voz. Las ovejas dice que oyen su voz es porque ya saben y conocen la voz del Padre. Ya han aprendido a ver la diferencia entre Dios y entre las demás voces que nos seducen o nos hablan a nuestro alrededor. Número 2, dice, las llama por su nombre. Quiere decir que nos conoce, que Él no tiene que llamarte como, hey tú, cristianito, hey tú, creyente. Él te habla directamente a tu corazón por tu nombre, porque hay una relación, porque te conoce. Y número 3, dice que las conduce afuera del reír. Es decir, la voz de Dios siempre nos llevará a los campos verdes para que seamos alimentados de una forma correcta. La voz de Dios, ninguna otra voz hace eso. Las demás voces siempre nos llevarán a que vayamos a vivir en rebeldía, en desobediencia delante de nuestro Señor. Y por eso es que hemos aprendido, o tenemos que aprender a ver la diferencia de Dios y la voz de las demás voces. Dice en el versículo 4 y 5 de Juan, y cuando saca fuera todas las suyas, van delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen. ¿Por qué siguen a Jesús? Porque ya aprendieron a conocer la voz del Señor. Ya aprendieron a discernir cuándo es Dios que me habla y cuándo no es Dios que me está hablando. Y luego dice, pero al extraño jamás seguirán. Más bien huirán de él porque no conoce la voz de extraño. Si nosotros hiciéramos esto, si le pidiéramos a nuestro Señor que nos diera el discernimiento como nos lo enseña el Señor Jesús aquí, nos ahorraríamos un montón de problemas en nuestras vidas. ¿Cuántos problemas usted y yo nos metemos por escuchar a otros que te dicen, hagan lo que yo hago? Hazlo. Recuerdo una vez estaba hablando con una persona no creyente y me decía, usted no es hombre porque usted no toma. Me decía, usted no es hombre porque no toma. Digo, sea más hombre que yo y deje 30 años sin tomar. Es muy fácil seducir. Creyéndome que con eso me iba a decir a mí, yo le voy a demostrar que yo sí soy hombre. Eso es lo que hacen los amigos. Nos seducen y nos empujan a que hagamos lo que ellos quieren y nosotros caemos en la trampa y tratamos de demostrarle que sí podemos y terminamos mal en nuestra vida. Deje de escuchar a la gente, deje de escuchar a las personas, aprende a escuchar la única voz que se preocupa por ti, la única voz que busca llevarte a los campos verdes para que seas feliz y seas bendecido. Aprende a discernir la voz de Dios y la voz de los extraños y te vas a evitar más de la mitad de los problemas en tu vida por hacerle caso a otras personas que te hablan, por hacerle caso a otras personas. Quiero terminar hablando de cómo distinguir la voz de Dios. Esta última parte la voy a hablar es de mi propia experiencia, de mi experiencia personal. No le estoy diciendo que es la única forma, pero es la que yo he aprendido a través de toda mi vida acerca de cómo aprender a escuchar la voz de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 13. Dice así: el ángel, hablando de un ángel, le dijo: sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego,
Pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, antes de explicar un poquito esto, Elías era un profeta. Él, y a través de él, Dios había hecho grandes manifestaciones de su poder. En ocasiones había hecho que fuego descendiera del cielo. Quizás hizo milagros, él mismo ascendió al cielo en un carruaje de fuego. O sea, toda la vida de Elías siempre fue como una manifestación poderosa del poder de Dios. La gente miraba milagros, miraba señales de cómo Dios hablaba al pueblo a través de Elías. Pero todo este fuego, todo este poder que el Señor manifestaba a través de Elías no era para hablar de Elías. Era para hablarle al pueblo. Era para decirle al pueblo que Dios era grande, que Dios era Dios, que Dios era un Dios de poder, que Dios podía hacer milagros, que Dios podía hacer cosas sobrenaturales. Pero ninguno de estos, ni el fuego, ni el viento, ni el terremoto, eran para hablarle a Elías, era para hablarle al pueblo. Donde Dios le habló a Elías fue en el silencio. El silencio es donde Dios nos habla a nosotros. A veces queremos grandes manifestaciones de poder. Yo he pasado por momentos duros, difíciles, desérticos, donde yo quería que Dios me hablara. Y yo venía a la iglesia esperando que de la predicación el pastor me volviera a ver en algún momento y dijera: tú, hermano, ven por acá, tengo una palabra de Dios para ti. Pero nunca pasó. Iba caminando y yo quería que un ángel me saliera y me dijera: hijo, dice el Señor. Pero nunca pasó. ¿Sabe dónde encontré a Dios? En mi silencio, encerrado en mi habitación, en momentos de soledad, donde no había nadie, de rodillas, orando y permitiendo que ese dulce susurro hablara en mi corazón. Dios no te va a hablar a ti en terremotos, vientos, no te va a hablar a ti en fuego. Eso es donde Él manifiesta su poder. Pero a ti te habla en silencio. Cuando tú doblas rodillas, cuando tú te inclinas a hablar con Él, donde tú en la soledad, donde no hay bulla, donde no hay nadie, esos momentos especiales que a veces, oportunidades que tenemos, tú le dices: Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer en esta situación. No sé qué decisión tomar. ¿Cambio de trabajo o no cambio de trabajo? ¿Me mudo a otra casa o no me mudo a otra casa? ¿Sigo con esta relación o no sigo con esta relación? Señor, ¿qué hago? Y créame que el dulce susurro de la voz de nuestro Padre va a venir y te va a hablar. Vean qué interesante. Vino el viento, vino el fuego, vino el terremoto, y en Elías no pasó nada. Pero dice la Escritura que fue cuando escuchó el dulce susurro que él con su manto se tapó, porque entendió que Dios le quería hablar en el silencio. El silencio es algo que muy pocos de nosotros buscamos. La mayoría de nosotros queremos una gran manifestación de poder del cielo, que descienda fuego, que algo grande y maravilloso y milagroso caiga sobre nuestras vidas y podamos decir: Dios me habló. Pero Dios no te habla ahí. Dios te va a hablar en el silencio. Cuando aprendas a hacer esos espacios en tu vida, de rodillas, clamando a Él solo. A veces usted, esposa, yo sé que tiene hijos, esposo, necesita hacer un tiempo para usted con Dios. El esposo igualmente, padre, hijo, usted necesita. A veces, esposa, podría decirle a su esposo: hágame el favor, vaya a comprarle una caja de leche y lo manda por la abuela, para que le dé tiempo suficiente para estar a solas y orar y clamar. Igualmente, al revés, donde el esposo necesita tiempo. Sí, todos tenemos relaciones, de algunos casados, otros con hijos, otros con padres, otros de noviazgo, lo que sea. Pero en medio de toda esa ajetreada agenda, usted necesita sacar momentos de intimidad con el Padre.
donde Él te quiere hablar en silencio. Y vas a escuchar clara la voz de Dios que te va a hablar y te va a decir cómo proceder en una situación, cómo actuar, qué hago para que Dios me ayude. Yo he pasado por esos momentos. Acuérdese, Elías en este momento, cuando estaba en la cueva, estaba siendo perseguido por la reina Jezabel. Elías había hecho un gran milagro de parte de Dios. Fuego vino del cielo y consumió el holocausto, y 450 profetas de Baal murieron, y eso enfureció a la reina Jezabel y ordenó a todo su ejército perseguir a Elías para matarlo. Él se escondió en una cueva, tenía pensamientos de temor. Dentro de la cueva, si usted lee todo el capítulo y toda la historia, Elías llegó a pensar en quitarse la vida. Él mismo le dijo a Dios: quítame la vida, Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que sus padres. Voces estaban bombardeando su mente, voces estaban atacando su mente. Uno le decía que se muriera, otras voces le decían que tuviera temor, que la reina lo iba a matar, otras voces que lo atacaban y lo atacaban y lo atacaban. Pero Dios vino en auxilio de Elías y le dijo a Elías: cálmate, búscame en el silencio, búscame en el silencio. Y mandó fuego, terremoto, un viento fuerte, y Elías entendió que ahí no estaba Dios, hasta que vino ese susurro, y Elías cubrió su manto, su cabeza, porque entendió: en el silencio está Dios. ¿Me quiere hablarte? ¿Estás confundido? ¿No sabes qué hacer? Busca el silencio. Toma momentos de intimidad con el Padre. Pídele a Dios que te oriente, que te guíe, que te muestre el camino correcto que tú debes seguir ante una decisión que tal vez no es tan fácil, que tal vez no es tan sencilla. Deja de escuchar esas voces que atormentan tu mente y tu corazón. Deja de escuchar esas voces que no te dejan seguir el camino claro, que no sabes qué hacer. Deja de escuchar las voces de amigos, de otras influencias que te dicen: haz esto, haz aquello. Mejor toma tiempo de intimidad con el Padre. Toma tiempo de intimidad, de orar, de pedirle a Dios: Dios, háblame. Hubieron momentos muy duros en mi vida donde no sabía qué hacer. Hubieron momentos difíciles donde yo no sabía qué camino seguir, qué camino tomar para poder seguir adelante con mi vida. Recuerdo una de las épocas difíciles que yo pasé, donde mi mente empezó a bombardearse, donde decía: ya tú ya no tienes más propósitos en Dios, ya se acabó, no hay nada más para ti. Estuve a punto de renunciar a seguir a Dios, a servir a Dios. Fueron momentos difíciles. Un tiempo después, Dios abrió las puertas para que yo viniera a Cartago a predicar la palabra. Y todavía en mi mente: ¿qué hago, Dios? Digo que sí, digo que no. Parecía deshojando margaritas. ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? No sabía. Había muchas cosas que decidir. Entonces, un día, en el silencio, no había nadie en mi casa, me puse de rodillas en mi cuarto. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y escuché la dulce voz de mi Señor, que me dijo: hijo, ve, porque yo estoy contigo. Amén. Ese mismo día, en la noche, tomé la decisión de venir a Cartago, porque Dios estaba conmigo. Y el resultado: nuestra iglesia ha crecido extraordinariamente un poco más de un año. Hoy vemos una silla vacía, nos faltó gente. Ayer estuvimos totalmente llenos, porque Dios te habló. Y se le acabaron se fueron todas las nubes, se disiparon. La duda, las palabras que Dios, la que yo escuchaba, que me decía: se acabó, ya no más, y un montón de tonterías. Se acabó, porque Dios en el silencio me habló claramente: ve,
porque yo estoy contigo. Y eso trae una paz, una tranquilidad a mi corazón, que me dio la confianza de ir hacia adelante, porque Él estaría conmigo. ¿Tienes duda? ¿No sabes qué hacer? Hay muchas voces que atormentan tu mente. Unas te quieren influenciar negativamente, otras dicen haz esto, haz lo otro. Voces de menosprecio que tal vez te dicen no vales nada, no eres nada, no hay nada para tu vida, estás acabado, tu matrimonio se acabó, tú no eres importante. No escuches esas voces. Toma tiempo y en el silencio vas a escuchar a Dios. Las veces que Dios me ha ayudado a encontrar dirección a mi vida ha sido en aquellos momentos de silencio, de buscarlo a Él de rodillas y decirle: Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es tu camino? ¿Cómo me sacas tú de esta situación? ¿Estás en un problema matrimonial? Dios te puede hablar y guiar. ¿Tienes una situación económica difícil? Dios te puede hablar y ayudarte a salir adelante. ¿Tienes ataduras, pecado, vicios, cosas que no te dejan vivir en paz? Busca a Dios. Yo sé lo que es eso. Yo también probé las drogas. También probé el alcohol, probé muchas cosas. Mi testimonio es un testimonio poderoso de liberación de Dios. Pero fue en el silencio donde Dios me amó y me ayudó a seguir adelante. Inclinamos nuestras cabezas por un momento. El rey David dijo en el Salmo 62. Escucha esto, mientras tienes tu cabeza inclinada. El rey David dijo en el Salmo 62, versículos 5 y 6, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo eres mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. El rey David experimentó momentos duros, difíciles, no sabía qué hacer muchas veces en algunas situaciones, pero él encuentra paz para su corazón cuando dice que todo mi ser espere en silencio delante de Dios. David entendió que en esos momentos de silencio Dios le iba a hablar. Y él dice, porque en Él está mi esperanza. Hermano, yo no sé si tienes decisiones en este momento que tomar. Si estás luchando en tu mente con voces que te dicen, haz esto, haz lo otro, vete por aquí, toma esta decisión. Jesús nos enseña que tenemos que aprender a educar nuestro oído a la voz de Dios. Porque tenemos la voz de Jesús que nos quiere conducir a aquellos pastos verdes. Pero también tenemos la voz de extraños que quieren destruirnos, llevarnos a la miseria, a una vida de dolor, de lágrimas, de tristeza. Y usted tiene que aprender a diferenciar, a discernir la voz de nuestro Padre a la voz de los extraños. Dios es un Dios de bondad y siempre estará dispuesto a hablarte si tú le buscas. Elías estaba en una cueva, sentía temor, voces que le decían muérete, ya se acabó. Él mismo llega a decir en un momento, solo he quedado yo y me buscan para matarme, porque él creía que estaba solo, que Dios lo había abandonado. Muchas voces bombardeando su mente en ese momento, aislado, en una especie de depresión, escondido en una cueva. Pero Dios viene en su auxilio y le manifiesta y envía, y Dios envía fuego, terremoto, viento,
Pero ahí no estaba Dios. Y Elías lo entendió. Y luego vino un susurro silencioso, una paz, una tranquilidad. Y Elías cubrió con su manto su cabeza, porque entendió que en ese susurro silencioso ahí estaba Dios, que él quería hablarle. Y entonces Dios le habla a Elías y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esta cueva? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te sientes deprimido? ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué si perdiste la esperanza? ¿Por qué crees que ya no hay solución a tu problema? ¿Por qué crees que nunca vas a salir adelante? ¿Por qué crees que tu matrimonio no se puede sanar? ¿Por qué crees que no vas a salir nunca de las deudas? ¿Qué haces aquí, Elías? Yo soy tu Dios. Yo te quiero ayudar. Solo escucha. Pero fue en ese silencio, donde Elías aprendió a escuchar a Dios. Fue en ese silencio donde Elías aprendió que Dios quiere hablar. Y vea lo que dice Dios. Elías lo llamó por su nombre, porque el Padre llama a sus ovejas por su nombre. No somos un objeto generalizado, uno más del pueblo. Cada uno de nosotros es importante delante de Dios. Y quizás esta mañana Dios te está hablando a tu corazón por tu nombre. Y te está diciendo tu nombre, hijo o hija. ¿Qué haces aquí, hijo o hija? Porque Dios llama a sus ovejas por su nombre. Porque Él las ama, porque quiere llevarlas a pastos verdes, donde sean salvas, pero también sean felices. Él quiere evitarnos dolor, quiere evitarnos lágrimas, quiere evitarnos momentos duros. Pero permítele a Él hablarte a tu corazón, para que Él te muestre el camino, para que Él te muestre la salida, para que Él te indique cuál es la mejor manera de que tú puedas vencer o salir adelante. Ese es nuestro Padre. Momento de silencio, momento de intimidad con Él, y Él te va a hablar. Pero búscalo, y te vas a dar cuenta que en esos momentos de intimidad, de silencio, el Señor hablará a tu corazón directamente y te mostrará claramente el camino. Cuando yo he estado confundido, cuando no he sabido por qué camino seguir, ¿qué decisión tomar? Lo busco en el silencio. Y en el silencio el Señor me muestra y me habla claramente lo que debo hacer. Entonces mi corazón se vuelve a llenar de esperanza. Mi corazón se vuelve a llenar de ánimo. Mi corazón se vuelve a alegrar, porque sé que Dios me está guiando y me está conduciendo a esos terrenos de pastos verdes. Es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. No escuches otras voces. ¿Estás confundido? ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes qué camino tomar? ¿No encuentras la salida? Solamente busca. Haz un momento de silencio en tu vida, en tu ajetreada agenda. Detente para escucharlo. Él ha venido hablándote hace mucho tiempo, pero no le hemos prestado atención. Ahora Él quiere hablarte. Vamos a orar un momento para terminar. Ábrele usted a Dios. Aprenda a tomar esos momentos de silencio delante del Padre. Señor Dios Todopoderoso, esta mañana aquí delante de ti, Señor, estamos como tu pueblo, dándote gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú nos amas, Señor, porque tú nos llamas por nuestro propio nombre. Gracias te doy, Señor, porque esta mañana has hablado a mi corazón. Señor, enséñame y ayúdame a hacer esos espacios de tiempo en mi vida donde pueda escuchar en el silencio tu dulce voz que me habla,
que me guía, que me muestra el camino, que me dice por dónde debo ir, por dónde debo transitar en los momentos de duda, en momentos de confusión, en momentos donde lo único que miro son nubes grises a mi alrededor, en momentos donde no sé qué hacer en mi matrimonio, donde no sé qué hacer con mis problemas económicos, donde no sé qué hacer con mi corazón. Gracias te doy, Señor, porque esta mañana tú nos has sacado y nos guiarás hacia pastos verdes, donde yo disfrutaré todas las bendiciones que tienes para mi vida. Padre, dispongo mi corazón a ti, Señor. Ayúdame a educar mis oídos para escuchar tu voz y únicamente tu voz. Gracias te doy, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, mi Padre. Igualmente te pido, Señor, que bendigas y guardas a cada uno de mis hermanos de regreso a sus hogares. Bendícelos y dales una hermosa semana, Señor. Guíalos en todas las decisiones que tengan que tomar. Guíalos, muéstrales el camino en todas las decisiones que tengan que hacer en estos días. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, mi Señor. Amén. Amén.